Mi marido me engañó y mis ricos suegros se burlaron de mí diciendo que me aplastarían en el tribunal de divorcio. Pero yo reí última, cuando terminaron en la cárcel después de que descubrí evidencia clave. Yo, una mujer de 24 años, me casé con David, un hombre de 25 años, hace un año, después de estar en una relación durante 2 años. Nos conocimos a través de mi primo, que fue a la universidad con él y se hizo buen amigo de David. Él y yo venimos de familias muy diferentes y todavía no sé cómo logramos permanecer juntos durante tanto tiempo cuando nosotros mismos somos tan diferentes. Para el contexto, mis padres son agentes inmobiliarios y tuve una infancia normal. También tengo una hermana que es 3 años menor que yo, así que tampoco fui malcriada. No éramos demasiado ricos, pero tampoco éramos exactamente pobres. En algún punto intermedio, no fue lo mismo para David, que nació con una cuchara de plata en la boca. Era el hijo único de su padre, Shah, un hombre de 50 años. Y como Sean era un magnate de los negocios, David era un niño totalmente malcriado. Su madre, Naomi, una mujer de 48 años, era una socialité, y no hacía mucho aparte de asistir a fiestas e ir de compras principalmente porque no necesitaba hacer nada más. Literalmente parecían sacados de una novela, y no en el buen sentido. Mis suegros eran ricos y arrogantes en el peor sentido posible, y ni siquiera intentaron hacerme sentir cómoda cuando los conocí. En retrospectiva, se siente raro que no pensara que su comportamiento fuera extraño. Pero estaba tan enamorada de David que ni siquiera me importaba cómo eran sus padres, ni tampoco me importaba el hecho de que exigieran que viviera con él una vez que nos casáramos. Simplemente acepté todos sus términos y condiciones porque quería casarme con David y asumí que él también. Era mi primer novio serio, y con él solo había tenido aventuras cortas con hombres que no se tomaban en serio conmigo o con hombres que no me importaban mucho. David era dulce y encantador y parecía el chico perfecto mientras estábamos saliendo. Así que no pensé que hubiera nada malo en mudarme con mis suegros una vez que nos casáramos, para ser justos. Vivían en una mansión literal y creo que tendríamos nuestro espacio personal a pesar de la vida. Arreglo, sus padres también habían sido bastante cívicos conmigo antes de que nos casáramos y esa fue otra razón más para que no cuestionara las cosas después de que dije que sí a su propuesta y acepté su arreglo. Fueron mis suegros, quienes parecían emocionados y cubrieron el costo de toda la boda, a pesar de que mis padres habían dicho que no les importaría dividir el costo mi familia y yo realmente pensamos que realmente les agradaba e incluso discutimos largamente cómo estaban siendo tan amables conmigo que no teníamos idea de lo que vendría especialmente con respecto a David, que nunca había sido nada más que perfecto en mi cabeza. David y yo terminamos el contrato de arrendamiento de un apartamento alquilado una semana antes de nuestra boda y nos mudamos con sus padres, poco después de la boda. Los primeros días fueron bastante agradables, pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar para peor, y fue tan lento en los días iniciales que apenas lo noté. Tanto Sean como Naomi habían comenzado a volverse mucho más fríos conmigo, y no eran tan cívicos en su forma de hablar como solían ser antes. Ignoraban mi existencia si les convenía, y luego, si se sentían malos, hacían comentarios sarcásticos sobre mí y mi familia. David me dijo que no me preocupara inicialmente, y dijo que una vez que tuviéramos un bebé, consolidaría mi lugar en la familia, y mis suegros darían vuelta a la página. Pero no estaba lista para tener hijos, y quería esperar, lo que llevó a algunas discusiones y peleas entre nosotros, después de las cuales él comenzó a distanciarse de mí, y no pasaba tanto tiempo conmigo como antes. Estos fueron solo los primeros 3 meses de nuestro matrimonio, y ya habían comenzado a mostrar sus verdaderos colores, pero todavía estúpidamente seguía esperando que las cosas mejoraran eventualmente. Después de un par de meses, la presión para tener un bebé comenzó a crecer por todos lados, y comencé a considerar seriamente mudarme de regreso a casa. Pero cada vez que le decía eso a David, él me decía que me amaba y que no podía soportar vivir sin mí. Se convirtió en un círculo vicioso y estaba tan agotada que incluso me atrasé en el trabajo. Ya había dicho que no a tomar la iniciativa en unos pocos proyectos grandes que me habían ofrecido, y dejé que otros los manejaran, porque no estaba segura de si sería capaz de manejar la presión de mis suegros y trabajar todos juntos. Estaba en un lugar muy oscuro en ese momento, y ni siquiera tenía la energía para luchar por mí misma cuando se trataba de David.
sus padres y sus constantes quejas y burlas. Me rendí y lo acepté todo sin quejarme porque no me sentía lo suficientemente valiente para decir una palabra. Mirando hacia atrás, apesta que dejé que las cosas empeoraran tanto en primer lugar. Podría haberlo dejado, pero lo amaba, y cada vez que quería irme, él jugaba la carta de te amo y no puedo vivir sin ti, lo que simplemente hizo que me fuera imposible irme. Ya me sentía débil, y me hacía sentir peor, incluso pensar en irme cuando mi esposo insistió en que me amaba tanto que estaba atrapada, por así decirlo. Esto continuó por un tiempo, y probablemente hubiera continuado por más tiempo si no hubiera descubierto el asunto de David hace unas 3 semanas. Estaba leyendo en la cama, y David había salido a trotar. Había dejado su teléfono encendido. La cama, pero después de un rato escuché un zumbido de otra fuente que parecía extraño. Revisé el teléfono que estaba en su cama y no era ese, así que miré por toda la habitación y localicé otro teléfono en la bolsa de su computadora portátil. Nunca había visto ese teléfono antes y tampoco conocía a nadie con el nombre de Jessica. Me tomó unos segundos procesar lo que estaba presenciando. Mantuve el teléfono conmigo e intenté desbloquearlo sin suerte, así que decidí esperar a que David regresara a casa. Cuando regresó a casa, hablamos un rato y luego se fue a dormir después de quedarse dormido. Usé su cara para desbloquear el teléfono y revisé los únicos mensajes que tenía en el teléfono, los de Jessica. Sus mensajes de texto eran bastante explícitos, y era obvio que estaba teniendo una aventura con esta dama. Habían hecho varios planes para encontrarse, y también habían llevado a cabo esos planes. Por lo que parece, el mensaje de texto se remonta a casi 4 meses después de que habíamos estado juntos, un poco más de medio año. Los mensajes de texto recientes no eran muy coquetos ni lindos, aunque eran principalmente Jessica exigiendo una explicación de algo que había sucedido e insistiendo en que o me deja o hace el trabajo que prometió. David la había estado ignorando la mayor parte del tiempo, y probablemente por eso había llamado ese día mientras leía los mensajes de texto. Lo grabé todo con mi teléfono, e incluso tomé capturas de pantalla y las envié a mi dirección de correo electrónico por si acaso. Luego lloré hasta quedarme dormida tan silenciosamente como pude, porque la comprensión de que David me había estado engañando durante los últimos 4 meses, finalmente me había golpeado, y no pude contenerme más. Lloré toda la noche, pero a la mañana siguiente estaba lista para confrontar a David sobre lo que había descubierto. Esperaba que lo negara o intentara que lo perdonara, pero no hizo ninguna de esas cosas. Para mi sorpresa, lo reconoció y me dijo con mucha confianza que me había engañado con una empleada, y que todos en la familia también lo sabían. Aparentemente tenía la intención de contármelo, pero pensó que se interpondría en el camino de tener un hijo. Y no quería eso ahora, porque sus padres lo estaban acosando para que tuviera un bebé, para que tuvieran un heredero para la empresa lo antes posible. Eso era prácticamente mi único propósito como miembro de su familia, era presentarles un hijo, para que tuvieran a alguien que se hiciera cargo del negocio eventualmente, y es por eso que se casó conmigo tan temprano. Según él y mis suegros, estos eran mis mejores años, y tendría que tener un bebé pronto. Ya era bastante malo que viniera de un entorno financieramente tan débil, y lo menos que podía hacer por ellos era darles un niño sano en el momento adecuado. Incluso tuvo la audacia de decirme que se estaba estresando por mi negativa a tener un bebé y la presión a la que lo habían sometido sus padres, que es por eso que había tenido una aventura. Había sido honesto con su familia al respecto, así que no había necesidad de que me enojara tanto, ya que a sus padres no les importaba. Jessica era solo su alivio del estrés, pero al final del día yo era quien amaba y yo era su esposa. Así que no tenía que preocuparme. Después de decirme esas tonterías, se fue a trabajo ese día sin siquiera esperar una respuesta, porque pensó que este era un comportamiento totalmente normal. Empaqué mis cosas justo después de que se fue y me escabullí de la casa para volver a la casa de mis padres, donde les conté todo. No tenía ni idea de cómo era mi vida en la casa de mis suegros, porque nunca se los había dicho por miedo a que hubiera un montón de drama si lo hacía después de enterarme de la aventura. Me di cuenta de que no tenía sentido contenerme más y solté todo. Mis padres me apoyaron mucho e inmediatamente me pusieron en contacto con uno de sus amigos, que tenía un hijo que era abogado de divorcios. Le dije a David que necesitaba algo de tiempo para pensar y que viviría con mis padres por un tiempo, y él lo compró mientras tanto.
Trabajé en los papeles del divorcio con mi abogado y dentro de los 3 días que le notificaron, no lo vio venir porque no había mencionado nada sobre el divorcio incluso después de enterarme de la aventura. Así que definitivamente se sorprendió el día que le notificaron. Vino directamente a la casa de mis padres. Pensó que podría discutir su camino de regreso a mi vida. Pero en mi cabeza nuestra relación había terminado y yo lo había aceptado. Así que sus argumentos eran inútiles. Volvió a casa decepcionado de que no me quedara con él a pesar de su engaño. Lo que demuestra que realmente pensaba en mí como nada más que una gran pusilánime a la que se podía mandar todo el tiempo y me quedaría sin embargo. Al día siguiente recibí una llamada de mis suegros y Naomi me dijo que pagaría por lo que le había hecho a su hijo, porque aparentemente había sido miserable una vez que se dio cuenta de que no iba a volver. Me dijo que había hecho llorar a su hijo y que por eso se asegurarían de que yo estuviera absolutamente destruido en la corte. Les dije que podía manejarlo y luego los bloqueé, pero eso fue solo una palabrería. Sabía que eran personas ricas e influyentes, así que pelearme con ellos no era exactamente lo mejor para mí. Después de contemplarlo durante un par de días, decidí dar un salto de fe y ponerme en contacto con Jessica. Recordé que no habían estado en buenos términos en el pasado reciente, a juzgar por sus mensajes de texto, y esperaba que estuviera dispuesta a ayudarme. Después de mucho acoso, descubrí que Jessica era en realidad una empleada donde trabajaba. David. Sean era el fundador y director ejecutivo de la empresa, y David era el director ejecutivo de la misma empresa. Jessica trabajaba para David, lo cual descubrí en su sitio web una vez que encontré su cuenta de redes sociales. Decidí enviarle un mensaje de texto y pedirle que se reuniera conmigo porque no pensé que estas cosas fueran apropiadas para discutirlas por mensaje de texto. Ella estuvo de acuerdo y nos conocimos en un café cercano hace aproximadamente una semana. Era un par de años mayor que nosotros, muy atractiva y soltera, así que no fue una gran sorpresa que David la hubiera elegido para tener una aventura. Se disculpó conmigo por destrozar mi casa, pero también dijo que no era personal, y que la única razón por la que se había involucrado con David era porque él fue quien inició la aventura, y le había prometido un gran ascenso y un aumento si aceptaba. Así que para ella fue principalmente la codicia y la ambición lo que le permitió olvidar que David era un hombre casado y continuó la aventura con él. Y para David fue solo un eliminador de estrés. Me dijo que había seguido trabajando incluso después de que la aventura terminó, hace aproximadamente un mes, porque la promoción que había se le prometió que terminó yendo a otro empleado que también era mujer. Esto la había llevado a creer que probablemente no era la única persona con la que David estaba involucrado en la oficina. Había estado tratando de vengarse de David, enviándole mensajes de texto a su teléfono secreto, que generalmente me ocultaba manteniéndolo apagado junto con su computadora portátil. Pero el día que me enteré, probablemente se había olvidado de hacerlo. Jessica me confesó que había estado tratando de chantajearlo para que la ascendiera, o de lo contrario saldría con la verdad y terminaría nuestro matrimonio, para que él pudiera dejarme él mismo o ella lo arreglaría por él. Desafortunadamente, las amenazas no tuvieron ningún efecto en él. Porque en el fondo, ambos sabían que él tenía demasiada influencia y no se dejaría intimidar por una empleada ordinaria. Ella sería la que pondría en peligro su futura carrera si hablaba, por eso tuvo que seguir trabajando en silencio a pesar de saber lo que hacía porque tenía miedo de perder su trabajo. Si decía algo en su contra que yo le enviara mensajes de texto, le había dado algo de esperanza y por eso había aceptado reunirse conmigo para que al menos pudiéramos tener alguna idea sobre qué hacer. Continuación. Le expliqué mi versión de la historia y luego decidimos que por ahora su mejor opción sería presentar un informe a la policía para asegurarse de que esto quede en su registro y ponerse en contacto con las otras empleadas de la oficina para que pudiéramos averiguar si estaba involucrado con alguna de ellas o no. Después de unos 4 días, me dijo que había hablado con la mayoría de las empleadas con las que trabajaba. Y la mayoría de ellas dijeron que David les había ofrecido esos tratos en los que había insinuado ascensos, si aceptaban sus términos. Muchas de ellas lo habían rechazado, pero otra mujer, la que había sido ascendida, nos dijo que había tenido una aventura no solo con David,
sino también con Sean. Cuando ella escuché que Jessica estaba a punto de recibir el ascenso, pasó por su casa para confrontarlos en persona. Yo no estaba en casa en ese momento y había estado fuera con algunos de mis amigos, así que no había presenciado este incidente personalmente. Pero ella me dijo que cuando se enfrentó a los dos hombres, Naomi la había atacado físicamente y la había abofeteado sin sentido. La inmovilizó contra el suelo con la ayuda de Sean, mientras David les gritaba que pararan. Pero en realidad no hizo nada para detenerlos físicamente. La lastimaron bastante y se fue a casa con uñas y moretones por todas partes, debido a lo cruel que había sido Naomi, mientras le gritaba como loca y la acusaba de ser una destructora de hogares inmoral. Una vez que llegó a casa, llamó a David y le dijo que se iba a quejar a la policía. Pero él la tranquilizó y le dijo que se aseguraría de que recibiera el ascenso que merecía, siempre y cuando mantuviera los asuntos en silencio. Así que a cambio de eso, ella aceptó. Pero incluso ahora Sean había seguido abusando verbalmente de ella y tratándola como basura, cuando no había otros empleados cerca. Ella se quedó callada por la misma razón que Jessica, porque sabía lo poderosas que eran estas personas, y no quería meterse en problemas sin ninguna razón. Además de eso, tampoco tenía ninguna prueba del ataque en sí, así que no podía salir y acusar a Naomi, porque sabía que la destruirían cuando dijera eso. Finalmente recordé algo que había hecho hace años, cuando David y yo empezamos a pelear sobre cuándo tener un bebé, cuando no había nadie en casa. Ni siquiera la ama de llaves. Había instalado cámaras de CCTV con grabadoras en cada habitación de la casa porque soy una persona generalmente paranoica, y las cosas estaban tan mal en ese momento que había empezado a considerar el divorcio. Pero no me había ido. Había instalado las cámaras para tener pruebas del tipo de maltrato que estaba sufriendo para que el divorcio fuera más fácil. Pero luego me olvidé de ello, porque las cosas estaban tan mal cuando me dijeron que ella no fue a la policía porque no tenía pruebas del ataque. Decidí finalmente iniciar sesión en el sistema y ver las imágenes de la fecha que había mencionado. Por suerte, así que las cosas han sido bastante complicadas. Sin embargo, he estado revisando los comentarios y los mensajes que ustedes han enviado y estoy realmente agradecido por sus amables palabras. Me hace mucho más fácil lidiar con mi vida actual en este momento. No sé cuánto tiempo va a durar este proceso. Tómalo, porque ahora mismo todavía estamos en las primeras etapas de las negociaciones para el acuerdo de la pensión alimenticia. Pero tengo la esperanza de que las cosas se vuelvan fáciles y mejoren lentamente, pero con seguridad. También está el juicio en curso con respecto a David, donde bastantes ex empleados también han salido y hablado en su contra. Da bastante miedo que estas cosas sucedieran y yo no tenía ni idea de ello. Mi primo, que me lo presentó, se enteró de esto en las noticias locales y se puso en contacto conmigo para disculparse por presentarme a un hombre tan horrible y a una familia aún peor. Jessica me ha estado manteniendo informado sobre el juicio y no se ve muy bien para ellos en este momento. Podrían estar mirando desde 3 años hasta incluso 5 o más. Es una locura cómo David, a pesar de la situación en la que se encuentra, todavía ha logrado ponerme de los nervios durante las negociaciones que se llevan a cabo en línea, porque me niego a ir a verlo en persona. No se lo merece. Siempre se asegura de decirme que me amaba y que arruiné su vida. Como no, arruinaste tu propia vida engañando a tu esposa y siendo un pervertido. Eso no es culpa mía, es difícil ahora mismo, pero estoy tratando de seguir la corriente. Actualización 2 es definitivo. El juez dictaminó que David y sus padres irían a prisión por 10 años. Pudo escapar de un castigo más estricto, porque al menos las relaciones fueron consensuales, aunque básicamente seguía siendo explotación de sus empleados. También tendrá que pagar una gran suma a todas las mujeres que hablaron y testificaron en su contra, y eso definitivamente afectará significativamente su saldo bancario. No sé cómo afectará eso a mi acuerdo en pensión alimenticia, pero supongo que lo descubriré lo suficientemente pronto. Por ahora estoy feliz de que enfrentará el castigo por lo que sea que haya hecho pasar a estas mujeres. Totalmente estoy mucho peor si soy honesto. Actualización 3. Hola a todos. Volví después de mucho tiempo y supongo que la gente se ha estado preguntando qué me pasó. Las cosas han mejorado desde que se finalizó mi divorcio. Hace unas 6 semanas, David y sus padres tuvieron que vender todos sus bienes para poder pagar y compensar a sus víctimas.
También recibí la cantidad que había pedido en el acuerdo, y la pensión alimenticia se pagará en cuotas durante los próximos años. No estoy seguro de si podrá pagar la cantidad total, aunque a juzgar por el estado de su empresa, sus acciones han estado cayendo en picado desde que se conoció la noticia de su arresto, y no han logrado recuperarse desde entonces. Aunque su junta directiva ha puesto a otras personas a cargo para reemplazar a David y Sean, es muy posible que se declaren en quiebra y cierren, lo que sería triste para los demás empleados. Pero siempre pueden encontrar otros trabajos en los que no tengan que trabajar para tipos como estos. Espero que su empresa se cierre y se declaren en quiebra. Para ser honesto, sí, no recibiré mi pensión alimenticia, pero valdrá la pena por ahora. Solo me estoy concentrando en reconstruir mi propia carrera y mi vida. Voy a terapia, al gimnasio y solo trato de vivir mi vida como quería, antes de que David llegara y lo arruinara todo.